Hasta el Puerta Grande nos venimos a hablar de libros con Fernando González de Heredia, con Tote, y más concretamente de este libro que tenemos aquí encima de la mesa, con el título Excelsa cocina de los transatlánticos en la Belle Époque y sus trágicos finales. Este es el 13º libro de Fernando hablando de gastronomía y de historia, pero ya le tenemos por aquí. Además hay que decir libro y pincho, que pueden encontrar aquí, en el Puerta Grande, las dos cosas, el libro y el pincho, que ahora nos desvelará los ingredientes. Vemos cangrejo, vemos ese bolobán, veremos a ver de qué está hecho, pero vamos a hablar con el protagonista, con Fernando. Muy buenas, Fernando. Hola, muy buenas. Pedirte disculpas por la voz, estoy un poquito congestionado, no, pero bueno. No es ningún problema. 13º libro, Sí. Un título que a mí me llama mucho la atención, Sí. muy curioso. ¿De dónde viene el título? Bueno, primero el título, pues si no lo ves el libro no te puedes hacer idea, aunque ya la fotografía que aparece debajo, que es una fotografía del comedor del Titanic, del histórico Titanic, ya te puede dar una idea de por dónde van los tiros. Eso ¿no? es. Mira, todo ocurrió porque en el desahucio, en la reconstrucción de una casa de la parte vieja, que no sé cuál, porque tampoco he querido indagar mucho, pero he preferido dejar un poco el misterio. Sí, porque hay que decir, perdona que te interrumpa, Fernando, porque este libro surge con lo que nos vas a contar Exacto. ahora, con unos escritos que tú encuentras en el casco histórico de nuestra ciudad. Sí, concretamente un amigo aparejador, que yo estudié con él, me dice un buen día, conocedor de mi afición por la gastronomía, me dice: oye, entre ladrillos rotos y polvo y tal he encontrado un manuscrito, pues no sé, me parece que es algún cocinero y no sé si a ti te interesaría. O digo, hombre, claro, déjamelo, a ver y tal. Entonces empecé a verlo y primero es un manuscrito de finales de 1870, por ahí más o menos, hay él cifra, y luego aparecen más recientes, que su vida como cocinero de transatlántico, eso sí menciona él. Menciona el barco, menciona los barcos, menciona la gente importantísima que iba en esos barcos. La alta burguesía, La ¿no? alta burguesía. Pero aquí también... En esa Belle Époque, además, que es desde el final de la Guerra Franco-Prusiana hasta la Primera Guerra Mundial, más Sí, sí. o menos, Sí. es el auge del capitalismo, de la burguesía, Exacto. de la opulencia, ¿no? Sí, sí. De entrar en estos transatlánticos. Pero aquí he querido darle otro toque más, que normalmente no se ha hablado. ¿Has hablado de lo que has dicho tú? Sí. La gente más rica, al descubrir los grandes transatlánticos y que con eso se podía navegar y conocer nuevos mundos, se embarca. Y entonces los astilleros principalmente son escoceses, los que construyen estos grandes barcos. Casi te diría yo que decoran las paredes de oro. Y si no son las paredes, sí son los cubiertos. En los barcos estas grandes eran cubiertos de plata, de oro, los más lujosos, y a su vez, claro, ahí estaban los mejores cocineros del mundo. Eso es, porque están los chefs o los chefs más de renombre de Exacto, la época. exacto. Lo comparábamos, antes de comenzar esta charla me decías los que ahora ganan las estrellas Michelin, esos que salen todos los días en los medios de comunicación, que salen en la televisión, en los periódicos, Sí, sí. en la radio. Aquellos grandes cocineros se embarcaban en Exacto. alta mar. Entonces no había esos grandes hoteles o esos grandes o excelsos restaurantes, como llamo yo aquí, que hacen ahora esa excelsa, esa cocina moderna. Entonces iban a los barcos, porque ahí estaban la gente más rica del mundo. Pero lo que también cuento, esto casi haciendo un paréntesis o entre comillas, es que aparte de la gente más rica del mundo, también iba la gente más pobre. Sí. En los bajos de los barcos, y ya no solamente el Titanic, pero también en el Titanic, en las películas hemos visto cómo en los bajos, primera había alturas para la gente que se marcaba en primera, en segunda, en tercera, y los que iban en los bajos en la película aparece encerrados Sí. con verjas para que no se juntasen con los aristócratas y con los millonarios. O sea, yo digo que no solamente en el Titanic, sino en otros muchos barcos iban como ovejas ahí, casi metidas en un hueco, como ratas asquerosas, ahí, Sí, metidos, sí, sí. sin poder comer con un trozo de pan. Y esos murieron exactamente igual que los ricos. Por eso aquí digo, si al final
ricos y pobres la muerte es igual para unos y para otros. Vaya, Esa vale. fue la gran tragedia de los grandes transatlánticos, que se ha hablado de los ricos y los opulentos, de la alta aristocracia, pero muy poco se ha hablado. ¿Pero sabes por qué? Yo aquí lo explico y lo digo cuando hago conclusiones, porque es que ni se sabía los que iban, O sea, ¿quiénes iban? ni quiénes Eso iban. es. Iban primero exiliados en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, primera judíos, gente pobre y con pocos medios económicamente hablando, que querían conocer el nuevo mundo, sobre todo se sabía que se llegaba hasta América, ya sabes, al conocer América. Sí, sí, Pues sí. esa gente, pobre gente, murieron a miles y miles en estos grandes transatlánticos. Toda esta historia la cuento yo basándome un poco en la cocina de esos grandes transatlánticos. Eso sería como una especie de prólogo, ¿no? De introducción a la Bien, historia. sí, puede ser. Por ahí van los tiros. Ujú. Pero luego, ¿qué ocurre? ¿Por qué, Fernando, por qué en la Belle Époque? Evidentemente esas recetas se dan en esa, Sí. en esa época, pero tú también te has querido centrar en la Belle Époque. Bueno, primero he puesto Belle Époque porque también nos pedimos la Edad Dorada, ¿no? Eso es. Pero Belle Époque porque aquí ocurre una cosa muy curiosa. Cuando yo encontré el manuscrito me dieron el manuscrito este, me llamó precisamente la atención primero que todos los títulos de los platos venían en francés, Ah, bueno. idioma muy al uso en esa época, Sí. sobre todo aquí, porque no hay que olvidar, primero, que con la Revolución Francesa, estoy hablando de la guillotina y cosas de estas, la aristocracia terminó en la guillotina, pero los cocineros de la aristocracia, entonces sí eran los mejores franceses, salieron por piernas, porque si no también les depollaban, Robespierre y compañía no andaban con pijadas. Aquellos no hacían... Ellos a la guillotina y a correr. Y entonces todos esos grandes cocineros franceses se refugiaron principalmente País Vasco y Cataluña, empezando a crear una cocina ya en esta zona. ¿Y qué ocurre? Que fueron herencia luego las recetas y los cocineros que aprendieron de ellos o fueron a Francia a aprender, como ahora hacen también los estrellados Michelin. Y aparte de eso, escriben con muchas faltas de ortografía y tal. Entonces yo cuando lo vi, pues me quedé un poco así diciendo, joder, esto qué chapuza o qué es. Pero luego dije, sí, esto es una joya. Sí, sí, sí. Es una joya porque así vamos a conocer qué era la gran cocina de esa época y que no tiene absolutamente nada que ver con lo actual. ¿Cómo con era la moderna. cocina de aquella época? Por un lado, ¿cómo era la cocina de aquella época? Y no sé si lo explica el cocinero en este manuscrito que has encontrado, cómo se cocinaba en esos transatlánticos, porque tenía que ser también harto complicado. O sea, no es como cocinar aquí, por ejemplo, en el Puerta Sí. Grande, que tienes unas instalaciones inmejorables. Bien, curiosamente, según van avanzando los barcos, los barcos lujosos, ya empiezan a encontrarse grandes cocinas, extraordinarias cocinas que ya aparecen hornos, aparece ya la electricidad en los barcos. Bueno, también ya a partir del siglo, creo que es 17-18, ya lanzan desde diferentes puntos de Inglaterra, lo que sea, cables que van hasta América, con lo cual la telefonía pues se va mejorando. Claro. Bueno, pero los transatlánticos ya logran tener esto o bien cocinas de carbón o de madera. Ten en cuenta que estos transatlánticos todavía eran propulsados por carbón vegetal. Sí, sí. Entonces, claro, es lo mismo que se usaba. Entonces, sí usan ya hornos, planchas y, bueno, en realidad, pues como todavía siguen utilizando muchos caseríos o zonas del campo, ¿no? O sea, tampoco hay en ese sentido mucha diferencia. Las casas humildes de las ciudades no tenían tanto adelantos como puede ser el horno es muy nuevo, ¿no? Pero lo que sí me llama a mí la atención es que yo le llamo una cocina titulada en francés, pero además la llamo yo culta. ¿Y por qué culta? Pues porque, por ejemplo, permíteme que lo lea para que no me pierda. Sí. Títulos. Por ejemplo, en repostería, el pudding Savarin. Savarin,
fue un jurista francés, autor del primer tratado de gastronomía. Huevos a la Bella Otero. La Bella Otero fue una bailarina, cantante y actriz cortesana de origen español, personaje de la Belle Époque. Sopa a la Regencia. A la Regencia de María Cristina de Borbón, reina consorte de España, o canapés Enrique IV. Enrique de Borbón, rey de Navarra, su frase histórica fue: un pollo en las ollas de todos los campesinos todos los domingos. Enrique IV fue tan grande que quería que los campesinos no pasasen hambre, ni los ciudadanos franceses. Bueno, y lo que hace es las recetas de sus libros titularlas así. Entiendo entonces que el anónimo cocinero que se embarcó en estos transatlánticos también les hacía un guiño a los comensales que iban a probar sus platos. Por supuesto. Y además no solamente le hacía un guiño, sino que encima quería resaltarlos tanto que les dio unos títulos, pues eso, de príncipes, de princesas, de artistas, de escritores. Y entonces, fíjate que más bonito, mira, yo he puesto un ejemplo, una derivación de lo que puede ser un menú, que ahora hablaremos un poco de algunos platos, a lo que hoy en día, que ahora concretamente he leído en la prensa, que se ha celebrado el Día de la Gastronomía, en Donosti, la gastronomía. Sí, ciudad gastronómica. Sí, ciudad gastronómica. Y entonces aparece un plato que lo habla Duri, sexto restaurante del mundo por la lista 50 Best, que es así, se basa en lo siguiente: cera fundida de nuez, vieira con una base de champán Royinger RD 2002, el champán favorito de Gisbon, junto con una salsa de cera de abeja, miel de acacia y aceite de nuez. Pues a mí me ponen eso, Fernando, así lo leo y no sé qué me voy a comer. Por supuesto, y es lo peor que puede existir de gastronomía, que cuando comes algo no sabes lo que has comido. No, cuando lo como no, cuando lo leo. Tampoco, no sabes, pero si encima te va a dar otra. El postre de este mismo Aduriz es podredumbre noble, que consiste en las peras enmohecidas con vino pasado, con lo cual la pera y el vino casi resucitan y se convierte en un manjar. Bueno, yo tendría mis dudas y yo no sé si sería capaz de probarlo. El estómago no sé yo si nos iba a aguantar, ¿eh? Bien, pero es que te voy a dar otra, a ver si te gusta esta más. A ver. En Madrid, el 3 estrellas David Muñoz, que es un genio, nos sorprende con un plato que es a base de semen de pulpo. Ah, bueno. Y una ensalada con hormigas vivas. ¿Con hormigas vivas? Sí. Bueno, las tienes por la mesa, que te acompañan como comensales. Entonces, cuando yo leo esto, pues aquí ayer ponía el ejemplo de que esto me recordaba, pues no sé, al abstracto de Picasso, que tiene que venir alguien y te lo explique, porque si no, no es fácil entenderlo. Bien, esto no tiene absolutamente... En este Picasso, ayer puse el ejemplo también el siguiente. Yo estoy actualmente estudiando en la Facultad de Letras de Vitoria. Sí. Y la profesora de arte, para explicarnos bien el Guernica, nos llevó a Madrid, y allá estuvimos analizándolo. Y yo, que toda la vida había sido un admirador del cuadro de Picasso, del Guernica, por lo que representaba, me enteré que el caballo no es un caballo, que es una yegua. ¿Y eso cómo se sabe? Pues porque en una esquina de la pata, por allí, aparece una vulva femenina. Y dije, esto que hay aquí dibujado es una vulva. Bueno, una vulva que yo tampoco sabía que las mujeres tenían vulva hasta ahora. Bueno, luego vamos a decir otras palabras. Sí, vamos a dejar ahí. Pero entonces me dijo, ¿ves? Esto quiere decir que es hembra. Pues mira, pues esto de los platos de la alta cocina, también si no te lo explican bien. ¿Ves? Y sin embargo, dentro de las cocinas del transatlántico de esta época... Antes era más fácil, ¿no? Ponían lo que realmente llevaba el plato. Sí, entender. porque este plato que tenemos aquí es un... Este bolobán de cangrejo. Bolobán es un pincho, podríamos llamarlo así, que ha incorporado este restaurante, o este bar, ¿sí? Bueno, bar-restaurante, Eso es. y que es de esa época.
Porque en esa época no existían los pinchos, las tapas o las banderillas, que es lo que más hemos utilizado aquí. Claro. Existían los aperitivos, los entrantes. Y los entrantes eran o canapés, bolovanes. El bolován es una cosa que se ha utilizado mucho, pero es más, aquí los del bar les ha costado mucho encontrar bolovanes. Y el bolobán era sencillo. Bueno, entonces este aperitif, vamos a llamarlo, consiste en un bolobán que se hace con una masa, se hornea y se rellena de una mayonesa a la cual se le incorpora un poco de salsa americana. La salsa americana es una salsa de tomate, con pimiento choricero, un poco picantilla y tal. Y luego lleva dentro unas colas de cangrejo de río, como se ve ahí. Que es la que vemos aquí arriba. Y coronando la fiesta, la pata del cangrejo de río, que está aquí ya cocida en una salsa. O sea, que la pata también está muy rica. Bueno, pues este plato lo ha incorporado y lo va a poner, imagino que hoy al mediodía estará. Ayer se vendió para promocionarlo por €1 y ya me ha dicho que hoy lo vas a poner por €1. Me dice, no creo, porque hay que ganar también un poco de dinero. Claro, hay que sacarle un poquito de rentabilidad. Entonces me imagino que lo pondrá, no sé cuánto lo pondrá, pero yo creo que puede ser un exitazo porque en Vitoria siempre se han comido los cangrejos de río. Pero ahora están prohibidos. Bueno, primero sí. El autóctono no existe. Eso es. Pero los que se pescan ahora, que son señal, que se han aclimatado. A mí me ha gustado mucho y yo he pescado en el río Zadorra, cangrejo señal, pero te obligan a que esté muerto. O sea, a este señor o una pesquería de Vitoria, si le pillan con cangrejos vivos, la multa es de €600 la unidad. Madre mía. Bueno, aquí no van a tener ningún problema porque vienen todos muertos, están evidentemente. cocidos y preparados. Este pincho que estamos viendo aquí, este bolobán de cangrejo, ¿nos lo encontraríamos en alguno de los menús de los transatlánticos? Sí. Los menús que nos ha dejado nuestro cocinero anónimo es yo lo llamo una lección magistral de cocina, pero magistral, en la que empieza por los entremeses, off der, que lo llama él, pero luego todo viene en castellano, y yo lo he traducido. Empezamos entremeses que son aperitivos, entremeses para banquetes, entremeses calientes. Entre los entremeses calientes, pues empieza por las brochetas de mollejas a la financiera, es a la financiero. En aquella época se comía mucha casquería también. Sí, bueno, brochetes de huit a la Richelieu, que es brochetas de ostras a Richelieu. Te digo que es una receta muy culta porque la brocheta significa en realidad pincho, y Richelieu, cardenal, duque hábil, político francés y primer ministro de Francia, consolidó, famoso por su papel en la novela de los Tres Mosqueteros. Bueno, pues es tan culto el título de las recetas que, bueno, aquí es más, Richelieu es más conocido que no, por ejemplo, filetes de anchoa a la financière, que es rellenos, oreilles de bœuf a la vaca, orejas de vaca. O sea, aquí dice que son pan de ave trufado, sexos a la Villerroy. Villerroy es una salsa bechamel con queso rallado. O sea, los títulos ya te dicen un poco, pero luego es de lo más sabroso. Después de esto aparecen los canapés. Claro. Canapés Enrique IV, canapés de langostinos, bolovanes, como hemos visto, timbal de pollo, sopas. En sopas pues tienes sopas porque la cuchara se está perdiendo ahora mucho. Los restaurantes, y más sobre todo la gente que os gusta o nos gusta el picoteo, pues raramente se sacan una sopa. Sí, los platos de cuchara sí que es cierto se están perdiendo. Es más, ayer estuvieron aquí unos cocineros y una gente metida en este mundillo y decía que había que recuperar la sopa, sobre todo en Vitoria, que los inviernos y los otoños ya son fríos, entonces siempre la sopa entona el estómago, cuerpo, ¿no? Sí, y te anima luego a tomar una cosa, o sea, que igual sopas de ajo y cositas de estas.
Y las sopas, pues entonces la sopa era famosísima. Bragatión de vigilia. ¿Cuál es Fernando, Dime. el plato que más te ha llamado la atención? Ya sea un entrante, una sopa, un primero, un segundo, Bueno, incluso primero- postres encontramos Bien, también. mira, postres encontrados. Te voy a hablar de memoria, si no luego avanzamos un poco. Aquí aparece la receta de un postre muy victoriano que se llamaba alfonsinos. No sé si sabrás lo que es. No, la verdad es que Pues no. los alfonsinos lo hacía la pastelería Goeto, que también ha desaparecido. Estaba en la Virgen Blanca, en donde está ahora el PNV, las La sede. oficinas o la sede. Pues ahí abajo estaba Goeto, que era una pastelería histórica, tan histórica que Alfonso XII, cada vez que pasaba por Victoria, le gustaba catarlos y llevárselos a Madrid. Por eso alfonsinos. Ah, amigo. Vale, vale. Bien. Sopa Bueno, en- ¿y cómo era ese postre? Porque me has dejado ya con la intriga, con la incertidumbre. Pues mira, es un ¿Qué es un llevaba? postre que es fácil de hacer, es muy rico. Es un bizcocho, una base de bizcocho a la que se le añade un poquito de jerez, coñac o algún brandy de estos, para que esté jugoso. Cuadrado, era como un cubo perfecto, un cubo. Y luego todo el contorno estaba, podríamos decir, como albardado por una crema que se hace a base de azúcar glass, con una crema, no sé qué, con lo cual se queda una cremita blanca que le envuelve a todo el cubo ese, y justamente luego cuando lo partes con el cuchillo o lo comes directamente, se casca y es un toque tal, pero en realidad no deja de ser una joya. Es muy sabroso, muy rico, y que en Vitoria Goeto las vendía por toneladas. Toneladas. Sopa de tortuga, por ejemplo, aparece. Eso no es tan fácil de encontrar. Lo que pasa es que aquí te dice que, claro, puedes encontrar hoy en día botes o frascos en que viene tortuga, o en vez de tortuga pones otra cosa. Dime. No, decía que Hablo. esos dos lados, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención y cuál es el que tú, Fernando, pondrías en un menú cualquiera que dirías, mira, este plato entraría en un menú de cualquier restaurante ahora mismo? Pues me pones una... En un brete. Te voy a decir alguno que me salga por aquí. Bueno, mantecas es una cosa que hoy en día no es tan así, porque la manteca... Bueno, aquí otra cosa que aparece en las recetas, bueno, yo digo aquí al final del libro, con sus recetas actualizadas. Claro. Lo cual quiere decir que yo las he actualizado. Ejemplo. Has traído a ingredientes de ahora. Exacto. Vale. Pero, por ejemplo, el ingrediente más importante que aparece aquí, que por todos los sitios, es la mantequilla. Casi todo cocinamos con mantequilla. Yo pues aceite de oliva. Claro. Mira, por ejemplo, Hombre, aunque la cocina francesa se sigue Sí. cocinando muchísimo con margarina y mantequilla. bueno, si tienes una buena tarjeta de crédito y el presupuesto te da para ello, Veremos a ver. una langosta a la americana o armoricana es un plato para mí exquisito, exquisito. Pero bueno, si no te da el presupuesto para tanto, puedes comprar, si hoy se encuentran en cualquier pescadería o en un centro comercial, se encuentra el bogavante. Sí. El bogavante es más, cuesta aproximadamente la mitad de la langosta. Entonces, al americano o americana. Aquí tiene también su título, su polémica. Americana, como su propio nombre indica, es de América. Claro. Y armoricana es de Armeria, francés. Los americanos no les quiero capaces de hacer esta salsa, ni mucho menos. Sin embargo, los franceses sí. Son mi amigo de esta salsa. La salsa americana, lo primero, bueno, para hacer un bogavante, que lo mismo lo puede hacer esa salsa que podría ser la salsa que tiene aquí, salsa bolovan. americana, la que se echa un poco a la bechamel. Es una salsa hecha con tomate, pimiento choricero, especies, y que sea fuerte, y igual un poco de tabasco y algunas cositas de estas. Con ella se pone la langosta,
con el bogavante, o unas gambas también se puede poner, pero por ejemplo si es bogavante, vamos a ver cómo es la receta. Sí. Lo más importante de todo, y que vamos a rezar un Padre Nuestro, porque hay que matarla viva. Sí. Bueno, se tiene que escaldar viva. Exacto, entonces si es bogavante, tienes que meterle el cuchillo aquí, le das al padre, todo tranquila, langostita mía, que no enseguida termino, ya está. La abres del todo y la partes así con la cáscara. Claro. Y entonces la echas a esa no pierdas salsa, los jugos. le das las tenazas si es bogavante, pones para mil partidas o dándole un golpe para que luego tal, y la cueces con esa salsa americana, y eso es maravilloso, acompañada luego de un buen vino de Rioja Alavesa. Pasándonos de las recetas de la cocina a los chefs. A los chefs, bueno, ya has nombrado dos, pero ahora mismo, para ti y desde tu opinión, ¿quién podría embarcarse en estos transatlánticos? O digamos, han pasado de los transatlánticos a la tierra firme. ¿Cuáles son los referentes ahora? Y si los verías a estos referentes, se me viene a la cabeza, pues desde Arzac, Ferran Adrià, Berasategui, el propio Carlos Arguiñano, David de Jorge, que lo tenemos aquí muy cerquita, y algunos más, algunos vitorianos también, evidentemente, que se pudiesen embarcar en estos transatlánticos o que, llevado a la tierra, sus restaurantes los hayan convertido en pequeños transatlánticos en los que va la alta burguesía de la actualidad. Muy bonita pregunta. Aquí puede haber, mira, una cosa está clara. Estos menús que te he leído yo de cocina vanguardista o súper vanguardista, súper moderna, yo no llevaría un transatlántico. Porque la gente del transatlántico, por su nivel económico, puede comer lo que quiera. O sea, le puedes poner caviar iraní, aperitivo, que lo va a comer, porque pueden pagarlo. Y como la gente que va a ir ahí, pues siempre es pudiente, pues igual sí puedes poner, llamar los barcos, por eso no sé si pagan IVA o no pagan, o sea que el caviar lo pueden encontrar igual más barato, o sea, pueden poner un canapé de un poquito, eso por supuesto. Pero luego a la gente le gusta comer bien, sin que sea excesivamente moderno, y eso que, por ejemplo, a David de Jorge, que le hemos comentado aquí, pues creo que para ir a comer el semen de pulpo o las arañas vivas hay que tiene 6 meses de espera, pero bueno, yo no iría. David Muñoz, ¿no? David Muñoz, sí, David Muñoz. Entonces yo iría... No me imagino ya a David de Jorge comiéndose las hormigas vivas. No, es David de Jorge cada con las charringongadas. Mira, yo sin embargo, y que no me vaya Javier de Jorge, porque si no, igual me dice cualquier disparate. Si me pones a mí David de Jorge y me has mencionado también al otro cocinero de televisión, que es Carlos Arguiñano, yo a Carlos Arguiñano siempre lo he distinguido por una cosa muy importante, y es la higiene en la cocina. Javier de Jorge nunca, Arguiñano nunca diría lo de charringongadas, y eso de cuando pone una salsa que deja Javier de Jorge mete el dedo, o sea, eso no lo haría en la vida. No lo veo yo a Carlos. No. Carlos Arguiñano, si le ves, siempre mantel nuevo, impoluto, el gorro de blanco, y siempre con una higiene, limpiando continuamente. Cocinero tradicional. Tradicional, pero con higiene, que es como tiene que ser. Lo primero que enseñan en las escuelas de cocina actualmente, yo he estado en este que hemos dicho, estos platos, yo he estado en él porque le conozco, y los cocineros van con guantes de látex, claro, y pinzas de cirujano. Sí. Porque, por ejemplo, ya sabes, hoy en la alta cocina prima mucho la presentación. Hoy en día la cocina, bueno, hoy en día, antes no era así, pero antes se servía un puchero en medio de la mesa y cada uno se servía con un cazo. Lo que pasa, Fernando, es que cada vez se come más con los ojos. Exacto. Lo de cocina, por lo primero que entras por la vista. Entonces, claro, con la pinza tienes que hacer esos platos, que con la pinza coges la lechuguita, coges tal, las vas todo ordenando, luego tienes tu especie como de porrón o jeringuilla. Entonces, hoy en día la presencia es muy importante. Sí. Pero bueno, saber, la presencia es importante para cuando llegue al plato te guste. Sí. Pero yo, ¿quién pondría aquí para mí? ¿Quién embarcarías de estos cocineros de alta cocina? Para mí Arzac es un genio, porque entremezcla mucho de cocina tradicional. El que trajo la Nouvelle Cuisine de Francia a España fue Arzac. Sí, Arzac
Juan Mari fue a aprender a Nouvelle Cuisine, que le llamó mucho la atención, y fíjate lo que son los tiempos. Una cosa que se decía entonces, que cuando lo dijo Juan Mari decía, está loco, decía emplatar. Hoy en día emplatar lo hace todo el mundo. O sea, en vez de servirte en el centro que tú, cuando estás Emplatar, sí, pero emplatar bien. Emplatar bien es difícil. Claro. Pero eso decía emplatar. Luego decía Juan Mari, tampoco es necesario comer como se come en Euskadi. Y es primero una alubiada y repetimos con la morcilla, el chorizo, no sé qué, no sé cuántos. Después bacalao al pil. Y luego un chuletón aquí, nos ponemos tal. Y luego pues arroz con leche. Decía, eso no puede ser. Bueno, una vez al año. Una vez al año no hace daño. Pero Arzac decía que, basándose también en la Nouvelle Cuisine, hay que comer, que luego a la tarde igual hay que currelar, quedándote igual con un poco de hambre. Eso no se entendió. Que te quedes con hambre al comer, no puede ser, pero hay cosas me dices y tal. Bueno, ahora se entiende más. Pero Juan Mari Arzac, uno de los libros que yo escribí, que fue para el Ayuntamiento de Vitoria, que se titula Victoria Gasteiz en boca de todos. La introducción lo hizo Juan Mari Arzac, con eso quiere decir que yo tengo mucha amistad con él, aunque hace tiempo que no lo he visto, y él no suele hacer introducciones casi a nadie. Cuando hizo la introducción para mi libro estuve comiendo con él y me dice, tengo los últimos chipirones del año, que eran por esta época, pero si no es en esta época, en diciembre Juan Mari Arzac no te pondrá nunca chipirones. Claro, solo producto de temporada. Exacto, lo que llama entonces, se llama la cocina del mercado. Claro. Lo que hay en el mercado. Lo que pasa es que ahora, claro, en el mercado puedes tener cosas chilenas, por decirte El un mercado ejemplo. es mundial y entramos ya por ahí. Claro. Han entrado nuevas especias que vienen claro. desde India, desde América, desde Sudamérica y otro tipo de cocina, ¿no? Sí. Se está, Pero Juan Mari Arzac solamente te va a poner cocina en el mercado. Pimientos de Guernica te pondrá cuando son. También pimientos de Guernica ahora, como hay invernaderos, pues lo tienes mucho tiempo. Pero por ejemplo en febrero o en enero no tienes, ni con invernadero. Pero él así todo, él se surte de caseríos de allá de Zarauz. Y si el caserío no tiene pimiento, ya no lo pone. Si sus barquitos que conoce no tienen chipirones, no los pone. No hay. Exacto, así. Y yo ese día que estuve comiendo con él, me dice, tengo los últimos chipirones, que están buenísimos, pequeñitos, toreados con tal. Y me dice, además tenemos una receta ahora, que es los chipirones con chocolate y regaliz. Y le digo, Juan Mari, ¿y de los tradicionales, en su tinta? Sí. Entonces dice, sí, pero es que hay que innovarse, ¿de acuerdo? Hay que innovarse. Por eso viene una cosa que Ferran Adrià inventó, que es lo que se llama deconstrucciones gastronómicas. Eso es de platos tradicionales. Aquí en Vitoria tenemos un fenómeno, que es el de Sagartoki, que hizo el huevo, Serén, Sí. el huevo ese, que es un huevo frito, que está envuelto en una capa que cuando te dice, ojo, tienes que metértelo entero. Sí, ¿sabes? porque si no explota y... Claro, pero ¿eso cómo se llama? Huevo frito, Sí. en realidad, y es una deconstrucción. Entonces, cuando haces eso de platos tradicionales, haces nuevos, pues yo los aplaudo. Y en esto es para mí un fenómeno, el cocinero de Zaldiaran. El cocinero de Zaldiaran puedes encontrar hasta platos modernos, muy modernos, generalmente pues eso, de construcción gastronómica, hasta en época de caza, unas palomas, unas perdices, cocina tradicional. Aquí se aparece mucha cocina de caza. La cocina de caza era Sí, en la época. tradicional. Sí. Para mí yo he hecho en falta. Yo les digo a todos estos de los restaurantes, no entiendo cómo en Vitoria, igual perdices y codornices no hay tantas, pero hay, porque hay cazadores. Palomas, hay un paso de palomas, que no se ponga, pero luego no me digas nada, o jabalís, ciervos y corzos. Sí, sí. Si todos los años, mira, el otro día escribía un artículo en el correo Paco Góngora, que por cierto aprovecho para darle las gracias, que ayer escribí un artículo muy bonito sobre mi libro, en el que dice que si en Vitoria no se harían batidas de jabalís y de ciervos, Vitoria estaría invadida de jabalís. Entonces, aunque igual los animalistas me ponen a parir, pero hay que llevar un control.
que eso lo llevan los guardas, no sé cómo es. Es más, fíjate, para los ciervos viejos, como tontos, se montan a las ciervas jóvenes. ¿Y qué ocurre? Que los ciervatillos que nacen salen enfermos. Claro. Entonces, a los ciervos viejos, y perdón, pero hay que ir eliminándolos para que los jóvenes subsistan y tal. Bueno, es un poco duro el decirlo, pero es así la realidad. Y la naturaleza va a ir mejor. Bueno, pues que en Vitoria no se encuentren cocina de ciervo, de corzo, de jabalí, etcétera, etcétera, no lo puedo entender. Porque aquí en Vitoria tendremos que tener... Es más, estoy pensando en hacer el próximo libro sobre esto, pero no sé. Cocina alavesa con personalidad propia. Que tengamos nuestra propia personalidad. Pues ese es un buen título, ¿eh? Yo, Fernando, te animo a comenzar a escribirlo. Vamos a ver. Vosotros no sé si conoceréis, creo que es Avenida de Gasteiz o la paralela ya, el bohío. ¿Sí? En el bohío te ponen una pata de cerdo cocida. Asada, mejor dicho. Además, curiosamente, la asan con cacahuetes. Bueno, muy bien. Aplauso más. Vende muchísimo. ¿Por qué en vez de cerdo no le ponemos de jabalí? También. Es otro toque. Lo que pasa Con es más que sabor. la Es un poco fuerte igual, ¿no? carne de caza sí que es un sabor muy duro, un sabor fuerte que tampoco le gusta a todo el mundo o que no está acostumbrado. Eso. Mira, yo he hecho con amigos en la sociedad, sin decirles nada, por ejemplo, el jabalí es muy bueno, es más que todo para, primero hay que hacer jabalí jovencitos, ¿no? Pues estamos diciendo, fíjate, no me ha venido, jovencito, estamos quejándonos de matar un ciervo, una cosa de esas, y se cocinan, se ven en los restaurantes los cerditos pequeños, ¿cómo se llaman los? Sí, los cochinillos pequeños. Cochinillos, y es la jaula, la hucha de los niños. Sí, sí, sí. ¿Eh? O estamos viendo los corderitos. Aquí no se comen las ovejas grandes, se come el corderito Pequeño. el cordero pascual, que es la imagen de Jesucristo, ¿no? Más o menos. Sí, el cordero lechal pequeño. Cordero lechal, o sea que nos estamos quejando de unas cosas y luego con él o matamos las gallinas. Bueno, así. Bueno. Te quiero decir que yo, como a la vez, me encantaría. Yo he puesto a los amigos solomillo de ciervo y de corzo, no decir redoquera, pero qué rico este solomillo. ¿De dónde has sacado? Pues de corzo tiene sabor. Tiene un sabor que no tiene el solomillo de ternera, que están estabulados, mantenidos con pisos compuestos, no saben a nada en una palabra. Claro. Entonces tendríamos una gran cocina y la gente diría: pues yo... he estado en Vitoria y he comido un solomillo de ciervo de morirse. Eso es. Pues yo te animo a ese siguiente libro. Y ya como conclusión, a ver, ¿dónde podemos encontrar este libro? Evidentemente en este Puerta Grande sí, y además aderezado con este pincho. El distribuidor es Elcar. Comprarlo, como tú bien dices allá en Elcar, venir leyéndolo y decir: me voy a comer un pincho de bolobán de cangrejo que pone en este libro, aquí en este Puerta Grande. Y el que le guste la cocina o al que esté aprendiendo, que tome nota de muchas recetas que son muy sencillas, son exquisitas, todo tipo de sopas, de cocidos, de formas de preparar los pescados, las carnes, etcétera, etcétera, risotos, bueno, muchas cosas. Y el distribuidor del libro es Elcar. O sea, Elcar lo distribuye, bueno, en sus tiendas por supuesto lo pueden encontrar. Entonces Elcar lo distribuirá a otras librerías de Vitoria. Claro. O para que luego hay una cosa, que yo como no me he apellido Pérez Reverte, pues si va Elcar a una librería y dice: mira, aquí tenemos este libro maravilloso, y dice: no me interesa. No lo sé. Espero que no me digan eso, Ni mucho menos. Voy a sacar un extracto y lo vamos a ver. Esto es el manuscrito original. Sí. Esa es una de las páginas del manuscrito original. Y que tiene Fernando guardado como oro en paño en su casa. Sí, he querido poner eso para que la gente no creía que me lo invento. Pues todas las recetas son tal cual aparecen en el libro. Con una caligrafía difícil de entender. Sí. No, y luego viene con... Bueno, tampoco... Con el vocabulario de la época, vamos a dejarlo ahí. Pues nos quedamos con este libro, fenomenal. Mira, yo que estoy empezando a cocinar algo, vamos a ver si puedo sacar yo de aquí alguna receta. No, sacarás muy buenas recetas
y si un día le invitas a tus amigos, les vas a sorprender. Puedes estar seguro. Que les voy a sorprender seguro, en cuanto me vean en la cocina, les voy a sorprender. Luego ya, si les doy de comer, pues Bueno, pues ojo, mucho más. la cocina no tiene por qué ser, curiosamente son las amas de casa y las mujeres las que cocinan, pero si por contra los grandes cocineros son hombres. Eso es, y en las sociedades gastronómicas, Son hombres también. los hombres todo. Pues nos quedamos con esto, Fernando. Un verdadero placer. Lo mismo Muchísima digo. suerte. Nos leeremos el libro. Y ese siguiente libro con ese título de la cocina de Álava, la recuperación, el corzo, el jabalí, etcétera. Pues mira, a ver si te animo, ahora me ¿eh? animo y hay que seguir escribiendo. Seguro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.